que va a servir para estudiar la realidad, que les decía a ustedes que las ciencias sociales, pues y las investigaciones como tal, van orientadas hacia eso, ¿verdad? A conocer y a resolver problemas sociales. Ahora, ¿cómo vamos a aplicar nosotros el método a lo que a nosotros nos interesa? Primero lo vamos a hacer en función, un método no se puede aplicar si no se tiene una metodología como tal. Eso es entonces la diferencia entre método y metodología. ¿Qué significa esto? Esto significa que la metodología no es más que la orientación, el enfoque o el camino que se va a determinar para aplicar el método a la realidad. Porque se recuerdan que la última fase del método general del conocimiento científico hablaba de la contrastación o la contrastación con la realidad, ¿verdad? O sea, ¿cómo podemos probar nosotros todos los estudios, todo el método que nosotros traemos? ¿En dónde se va a probar? ¿Dónde está el problema? ¿Y dónde está el problema? El problema, pues, está ahí en la sociedad, ¿verdad? Entonces, hay que tomar en cuenta algunas cuestiones, ¿verdad? O sea, para aplicar la metodología, el primer aspecto que hay que considerar es el sujeto investigador, ¿qué concepto tiene del mundo? Es decir, su interpretación, es decir, esa realidad material, cómo la logra él percibir, cómo la percibe. Y lógicamente apoyado en convicciones, en convicciones filosóficas. Cuando hablamos de convicciones filosóficas, estamos hablando del conocimiento teórico. Si hay principios, si hay categorías, si hay sistemas, esa complementariedad racional o lógica que él le tiene que dar a esa interpretación que él va a dar del mundo real, donde él está. Al decir el mundo se refiere a esa parte donde él está orientado, el conocimiento que tiene. El segundo aspecto que se debe considerar es la relación entre el sujeto y el objeto. ¿A qué se refiere esto? O sea, ¿qué tanto lo conoce? ¿Qué posición va a asumir frente a esa realidad? Si es neutral o si por el contrario, él va a valorar constantemente cómo es esa realidad. Otro aspecto bien importante es los propósitos mismos de la investigación. Los propósitos mismos de la investigación, ¿hacia dónde los lleva? O sea, si quiere mantenerse en una situación o cambiarse, o bien si él percibe producto de esa percepción sensorial y de conocimiento que tenga sobre esa realidad, es adquirir cierta conciencia, ¿verdad? La conciencia del problema, la conciencia de lo que él pretende o él va a estudiar. O sea, esta parte es importante como las tres anteriores. Y por último, tenemos nosotros la amplitud de la investigación. Es decir, al decir de la amplitud estamos hablando del espacio. Es decir, si esto va a abarcar toda la sociedad, si va a ser únicamente problema de organización, de una organización, o si va a ser problema institucional, ¿verdad? O sea, esos aspectos se deben de considerar. Resumiendo, bueno, lo primero, ¿qué conocimiento tiene él de esa realidad social? Lo segundo, ¿qué relación tiene él con el objeto? Es decir, si es neutral, si es contraria, si va a valorar constantemente a esa realidad, es decir, va a revalorar ese cambio.
esa constancia o ese cambio, ¿verdad? ¿Cómo se maneja los propósitos mismos de la investigación? O sea, la conciencia que él va a asumir frente a lo que va a investigar. Y por último, la amplitud, ¿verdad? Es decir, si lo va a hacer a nivel sociedad total, si lo va a hacer a nivel como un problema de organización o a nivel institución o institucional, ¿verdad? Eso es puramente, eso es puramente los elementos que necesita él para que esa metodología le dé la orientación adecuada y precisa al método. ¿Alguna pregunta? Por ejemplo, el COVID. Bueno, ¿qué conocimiento tengo yo sobre eso, verdad? ¿Conozco o no conozco? Con todo lo que ha salido, pues cualquiera de ustedes podría describir qué es eso. ¿Qué relación es la que usted va a asumir, verdad? En cuanto a eso, ¿verdad? La forma de transmisión, si eso ya se quedó como una gripe, si, o sea, qué posición en la que usted va a asumir. Y el propósito mismo de eso es, en el caso de esto serían los constantes cambios que se dan ahí, ¿verdad? Es decir, las mutaciones que han habido. La última que apareció, pues que al final dijeron que se debería de tratar como una gripe, ¿verdad? Y la investigación, pues si lo va a hacer a nivel república, si lo va a hacer solo a nivel de departamento, Guatemala, por ser muy concentrado en cuanto a población, o si se va a disparar hacia las áreas rurales, ¿verdad? Ahí está un ejemplo. Ahora, los grandes enfoques metodológicos que existen son, primero, está el materialismo histórico y está el positivismo. De esto, realmente se divide en 4 grandes corrientes de investigación. O sea, corrientes solo hay 2, el materialismo y el positivismo. Pero de aquí se derivan, al final, o se logran ampliar 4, lo que es el positivismo, el neopositivismo, la teoría crítica, que incluye el marxismo, y el constructivismo. De ahí vamos a partir nosotros con el siguiente tema. Y tenemos acá, bueno, si nosotros tenemos los 3 paradigmas utilizados, aquí está. Eso lo vimos aquí abajo, ¿eh? Entonces tenemos primeramente, dentro de estos 3 paradigmas tenemos al positivismo, vamos a ver cada uno, el materialismo, el constructivismo, y luego los paradigmas aplicados a la investigación social, ¿verdad? El materialismo dialéctico, que vamos a empezar de acá. Bueno, con el 2. Cuando hablamos del materialismo dialéctico, estamos hablando de aquellas leyes, leyes generales, que tengan relación con la naturaleza, la sociedad y el pensamiento. ¿Qué se estudia acá? El mundo real. ¿Desde qué perspectiva? Una perspectiva materialista. Y esto, a su vez, coincide al mundo como un sujeto en constante movimiento, regido por leyes de la dialéctica. Bueno, ¿qué quiere decir esto? Primero, que la sociedad evoluciona. Al decir la sociedad evoluciona, el ser humano evoluciona. Evoluciona en pensamiento, evoluciona en crecimiento. O sea, eso se puede ver físicamente, se puede determinar psíquicamente, o sea, todos esos cambios psicológicos y fisiológicos que la persona vive. Por eso conciben al mundo igual. Esa sociedad, al decir el mundo, es esa sociedad que está en constante movimiento y eso es a nivel global. Pero ese movimiento dice que está regido por leyes de la dialéctica. Las más importantes pues están acá. La unidad y lucha de contrarios hacia los cambios cualitativos y las leyes de la negación. Bueno,
¿Por qué la lucha de contrarios? ¿Qué es lo que hace desarrollar una sociedad? Eso específicamente. Pero dice unidad y lucha de contrarios. ¿Por qué unidad? Porque hasta cierto mundo lo vemos nosotros, veamos el plano político. ¿Han oído hablar ustedes del pacto de corruptos? ¿Han oído hablar ustedes de las alianzas que se persiguen? ¿Han oído hablar ustedes de los acuerdos a los que tienen que llegar para conseguir no beneficios, sino cierta maniobrabilidad que le permita, por ejemplo, a un gobierno poder avanzar? Eso se oye en las noticias, que, que hay un momento en que las fuerzas que se oponen tienen que hacer ciertas alianzas para poder seguir y obteniendo algún fin determinado o específico, ¿verdad? Por otro lado, esto a su vez se convierte en lucha de contrarios también. ¿Por qué? Porque ustedes saben que las cosas nuevas, o sea, las innovaciones, la tecnología, cada día avanza y avanza y avanza y avanza, ¿verdad? El ser humano cada día conoce más, conoce más, conoce más. El ser humano cada día agarra más experiencia y todo donde se refleja en el plano social, ¿verdad? Entonces, cuando decimos nosotros lucha de contrario, esto es lo más importante, ¿verdad? Porque hay una imposición, en el caso social, primero hay una imposición de tipo ideológico, o sea, son esas ideologías las que hacen, por ejemplo, lo nuevo sustituye a lo viejo, así como hay alto, hay bajo, así como hay delgado, hay gordito, y así sucesivamente. Siempre va a haber algo que sea contrario, a eso se refiere, si nosotros lo vemos en la práctica. Y cuando hablamos de cambios, los cambios cualitativos son aquellos que son perceptibles dentro de la ciencia social, porque son aquellos que numéricamente no se pueden cuantificar, pero que al final, recuérdense que lo ideológico es lo que está adentro de la cabeza. Aquí hablan de derecha, hablan de izquierda, eso es cualitativo, porque el pensamiento ahí está dentro. Entonces, por eso usamos esa palabra nosotros. Entonces, así como se unen en determinadas tareas, también son contrarios en determinados fines, ¿verdad? ¿Y por qué la ley de la negación? Porque al final esa es la que perdura, esa es la que persigue. Cuando alguien quiere implementar, y ahorita lo pueden ver ustedes, cuando ya comiencen a trabajar en grupo y hagan sus trabajos, su trabajo de investigación o dentro del grupo discuten algún tema o alguna tarea, siempre hay alguno que niega, pero eso no es que sea negativo, ¿me entienden? Una persona, sino que la negación lo que hace muchas veces es poner atención a algo que ustedes quieren desarrollar. Es esa negación y esa lucha de contrarios la que le permite a ustedes poder avanzar. ¿Cómo poder ustedes implementar? Entonces, cuando ustedes implementan algo nuevo es porque lo viejo ya lo negaron. Si ustedes mejoran una técnica diferente de estudio a la que traían, ahí ya están negando lo anterior, como es en pasado vivido, el pasado solo sirve para aprender y nos transportamos al presente, ¿verdad? Entonces, esa negación la aplicamos nosotros todos los días con nuestro crecimiento. ¿Alguna duda en esa diapositiva? Podríamos decir que es la transición de algo de una forma a otra. Así es. Cambio de gobierno, ¿verdad? Que se dio. Una ideología versus otra ideología, entre comillas, ¿va? Porque el problema de Guatemala realmente es eso, esa inclusión, esa exclusión, esa inclusión que no se da a nivel de sociedad es producto de ideología. Es transición. Usted dijo una palabra bien simple. Importante es que agarra la idea. ¿Alguien más? Todos estamos bien ahí. ¿Puedo seguir? Bien. Luego tenemos nosotros acá la otra.
que habíamos visto acá, que está en la primera. Aquí está el materialismo histórico. Bueno, cuando hablamos nosotros del materialismo histórico, realmente lo que estamos haciendo es aplicando el materialismo dialéctico. Este materialismo dialéctico, ¿dónde lo aplicamos? A estudiar la sociedad, porque es ahí donde está todo. Es ahí donde está es ahí donde está el problema, es ahí donde está esa negación, es ahí donde hay esa unidad, es ahí donde está esa lucha de contrarios. Entonces, esta ya es más específica porque esta está aplicada a no solo estudiar las leyes más generales, aquí está, de la naturaleza, la sociedad y el pensamiento, sino que esta va más específicamente a las leyes más generales de la sociedad, es más específica, ¿verdad? Entonces, porque la anterior hablaba de la naturaleza. Entonces, bueno, ¿qué es el materialismo histórico entonces? Se traduce a un materialismo dialéctico aplicado a estudiar las leyes de la sociedad. Ahora bien, ¿qué persigue el materialismo histórico? Dice, promueve cambios profundos y revolucionarios. O sea, cambios a fuerza, ¿verdad? Problema que está viviendo ahorita Venezuela, que unos quieren sostener el sistema y otros lo quieren, el gobierno lo quiere mantener y los otros quieren cambiarlo, ¿eh? La disidencia, como se le llama. Entonces, el materialismo histórico va acompañado de revoluciones. Aquí vivimos la revolución de qué año? La del 44, ¿verdad? Así es, la del 44. Y así como en este país han habido muchos, ¿verdad? Porque es muy diferente una revolución a un golpe de Estado. Son cosas totalmente distintas, ¿verdad? Ahora bien, al decir estos cambios de tipo revolucionario, lo que se presenta es construir una nueva sociedad sin diferencias sociales. Entiéndase, cuando lo oímos hablar la palabra mucho, se oye hablar la palabra comunismo o dictaduras, no sé, una cosa distinta. Entonces, esas diferencias sociales, ¿en qué se basan? A que el pueblo al que el pueblo es quien gobierna. Eso lo aplicó Rusia en la revolución bolchevique, que fue en 1914. Lo aplicó Corea del Norte. Lo quiso aplicar Nicaragua, Venezuela, que se han dado cuenta ustedes que se han vuelto dictaduras. Tenemos el caso de Argentina, que cambió gobierno el año pasado, que hubo de tanta diferencia, de tanta, que no querían formar ellos diferencias sociales. El gobierno argentino, el país quebró, pero quebró porque tenía un subsidio así de los 45 millones de habitantes. Ellos daban un subsidio a 20 millones de personas y eso ningún estado aguanta, ¿va? Entonces, cuando hicieron la moneda se mantenía entre 340 al cambio más o menos y cuando soltaron eso, lo dispararon a que fuera real, llegó a 800. ¿Por qué? Porque ningún país de esa naturaleza puede subsidiar, ¿va? Y luego de esas diferencias sociales, pues, como les digo, desgraciadamente ese tipo de sistemas al final se vuelven dictatoriales. Les puse el caso de Venezuela. Miren, Venezuela, siendo un país con mucho petróleo, con una de las reservas, la del Orinoco, que es una de las más grandes que hay, está entre las grandes del planeta, tienen problemas, ¿verdad? Problemas de comida. Si no, miren esos éxodos, ustedes cuántos de venezolanos salen del país, ¿verdad? ¿Por qué? Por las condiciones en que ellos viven. Nicaragua tiene ese problema también, que es lo más cercano que nosotros tenemos, ¿verdad? Entonces, las diferencias sociales siempre van a existir. ¿Por qué razón? Porque siempre van a haber gobernantes y siempre van a haber gobernados. Había algo ahí sobre, esas son las famosas sociedades socialistas, como se les llama, las que no tienen diferencias sociales, pero está Rusia, que no se pudo sostener, tuvo que soltarse a raíz de la perestroika,
porque es imposible decir que, imagínense, ¿creen ustedes que los 16 o 17 millones de guatemaltecos, no sé cuántos somos del censo, no sé exactamente cuántos somos ahorita, creen ustedes que todos nosotros como pueblo los podríamos gobernar? Yo les hago esa pregunta a ustedes, en la práctica. Pregunto, No, ¿por qué? por las diferencias tenemos mucha pluricultural, varias ideologías diferentes. Porque todos somos un mundo distinto, ¿verdad? Todos somos diferentes, todos pensamos cosas distintas. No podemos tener el 100% del pensamiento concentrado. Aquí lo tenemos ahorita en el curso, pero fuera de eso, somos distintos, ¿verdad? Somos distintos en conducta, somos distintos en muchas cosas, en todo. Entonces, eso sí, definitivamente no se puede que un pueblo se pueda gobernar solo, ¿va? O sea, tienen que haber gobernantes y tienen que haber gobernados, ¿va? O sea, tiene que haber gobierno y tiene que haber pueblo. Eso, en la práctica, así es. Entonces, este materialismo histórico se basa en un principio, que el ser social determina la conciencia social, o el ser social es la realidad social. La práctica social, que es la sociedad, ¿verdad? Y definitivamente el hombre desde que comenzó, el hombre desde que es hombre y la mujer desde que es mujer, pues el humano aprendió el humano aprendió a vivir en sociedad. Entonces, al decir que el hombre siempre vivió en social, por eso se dice que somos sociales. ¿Por qué? Miren, aquí estamos recibiendo clases en grupo. Ustedes trabajan con más personas. O sea, todo, un ser humano, digo, porque entra hombre y mujer, no puede vivir aisladamente. No puede vivir aisladamente. ¿Qué quiere decir esto? Imagínense ustedes que un hombre pueda aislarse y vivir solo, no puede, ¿va? Tiene que alimentarse, tiene que vestirse, en fin, son tantas cosas, por eso el ser social es una realidad social. ¿Por qué razón? Porque el ser humano vive en sociedad, porque el ser humano necesita interactuar en sociedad. ¿Por qué? Porque el ser humano necesita vivir y para vivir solo lo puede ser dentro de una sociedad. Esa es la práctica real o social de la que se conoce, ¿va? ¿Dónde se funda esa práctica social? En la sociedad. ¿Y quién vive en la sociedad? El humano. Por eso es un ser social. Ahora, si hablamos de un ser social propiamente, aquí lo dice, es la existencia del hombre y de la sociedad. O sea, un individuo tiene bien claro lo que representa ser el ser social. Cuando dice, utiliza como instrumento de análisis la base económica y la base económica y la supraestructura social, estas, estas forman estos dan origen a la formación económica social. Les explico. La base económica y la supraestructura. Bueno, pensemos en el cuerpo humano, ¿sí? El cuerpo humano tiene una cabeza. A eso se le conoce como superestructura o supraestructura. ¿Qué hay ahí en la supraestructura? Se da todo tipo de relación no económica. Al de ser todo tipo de relación no económica, estamos hablando de lo ideológico, estamos hablando de la religión, estamos hablando del gobierno, estamos hablando de sus instituciones, estamos hablando de todo aquello que no genera riqueza, que genera organización, que genera jerarquización, que genera o da libertad, seguridad, salud, de todo aquello que no sea económico, sea todo aquello que sea servicio, porque al final el Estado lo que presta son servicios a través de sus instituciones.
Lo religioso ya vieron que es ideológico también. Ahí está. Eso sería en cuanto a la supraestructura, el pensamiento. Ahora la formación económica y social, ahí sí es diferente. Ahí está todo el aparato productivo. Ahí son todas las relaciones de tipo económico. Ahí es donde ustedes trabajan. Ahí es donde los sectores productivos producen. Ahí es donde está el sector agrícola, el sector industrial y el sector comercio. Ahí está, y servicios. Ahí está, en la formación económica y social. Por eso se dice que el ser social es una práctica social. De cualquier naturaleza está dentro de la sociedad. Al decir de cualquier naturaleza, solo son dos: actividades económicas y actividades no económicas. Las no económicas están en la supraestructura y las relaciones económicas están dentro de la base económica. Y la sumatoria de esos dos se le llama formación económica social. Económica por las relaciones que está bajo el aparato productivo, o sea, el privado, y arriba que está todo el aparato estatal, o sea, lo social. Eso es en cuanto al ser social. Ahora, en cuanto a la conciencia social, bueno, aquí está lo que es supraestructura. Dice, le denominan la vida espiritual de la sociedad, las religiones. En sentido amplio, el reflejo de la mente. Todo lo que pensamos, todo lo que aprendemos, todo lo que nosotros vamos a realizar, pero es aquello que no es económico. O sea, es la conciencia del individuo. Es nuestro tanque de pensamientos, ¿verdad? O sea, es lo que logra el cerebro. Es lo que el cerebro logra absorber, es lo que el cerebro le da la capacidad de pensar, es lo que ustedes tienen para poder resolver mentalmente. ¿Alguna pregunta? Uy, yo siento que estoy solo. Ahí están, ¿no? Dile que aquí está. ¿Están claros ahí con eso? La diferencia entre una cosa y otra. Sí, vamos con lo dialéctico y lo materialista. Muy bien. Bueno, entonces tenemos nosotros la siguiente diapositiva. Bueno, ya hablamos nosotros, si ustedes se dan cuenta en la anterior, ya hablamos nosotros de los tres paradigmas, empezamos a desarrollar, ya pasamos por el materialismo dialéctico. Ahora nos vamos nosotros a lo que es el materialismo dialéctico histórico que conlleva el ser social, la conciencia social, y ahorita entramos a ver lo que es el positivismo. Esta es la otra corriente. Entonces tenemos nosotros dos cosas. Que alguien lea, por favor, y yo explico. Si no, se me van a dormir o yo me siento aburrido. El fundamento del positivismo es la negación del razonamiento teológico y metafísico para conocer los objetos y fenómenos del mundo exterior. Es la negación de la lucha de clases, de las teorías socialistas, la negación de los prejuicios políticos, religiosos, ideológicos en el estudio de los fenómenos sociales. La sociedad podrá alcanzar el estudio positivo cuando en ella reine la armonía social, el orden y el progreso social. Es a lo que se le denomina sociocracia, que significa el gobierno de la armonía social. Procura preservar el sistema social vigente, busca su progreso equilibrado a través del orden, la armonía y la solidaridad social. Pretende evitar los cambios estructurales y revolucionarios. Del positivismo se derivan corrientes como funcionalismo, análisis sistemático y corriente espiritista.
Empiristas es ahí, oye, perdón. Ah, lo siento. Ahí lo vamos a corregir. Soy yo, oye, función de dedo. Bueno, vamos por partes, pues. Según lo que lo que vio ahí una compañera, ¿alguien me puede opinar qué diferencia tiene el positivismo con esta diapositiva con la anterior? O sea, el materialismo histórico y el positivismo, ¿cuál es la diferencia? En forma filosófica. Como usted lo quiere entender, amigo. Ahí primero Edwin ya levantó la mano. Bueno, yo considero, licenciado, que el anterior nos hace referencia de los medios de producción, mientras ya el positivismo es una forma del pensamiento que hace una negación del razonamiento teológico y metafísico. Es decir, comprendo yo que ya hay una negación lógica, donde se niega lo material y las ideas. Así lo percibo yo, que es un razonamiento diferente al anterior, porque aunque en el anterior realmente es una dialéctica materialista, este ya lo enfoca en una forma positivista, pero dependiendo mucho desde el razonamiento de las ideas y de lo metafísico, que lo metafísico también tiene que ver algo con las ideas. Entiendo que está fuera de la esfera de la física. No sé si estoy en lo correcto. Gracias. Sí, anda. ¿Alguien más ahí? Yo lo entiendo como que la parte del anterior es más referente a lo material y esto es lo inmaterial, podríamos decirlo. Véalo, pues, veámoslo así más fácil. Lo otro lo quieren alcanzar a través de lucha revolucionaria. Ya lo vieron ustedes, que el otro es producto de revoluciones, el anterior, el materialismo histórico. Sí, es la concreción de lo dialéctico, digamos. Exacto. En cambio, aquí no hay dialéctica. Allá se puede hacer un cambio social para que ya no existan diferencias sociales a través de las revoluciones, mientras que en el positivismo no. Aquí lo que se busca es que reine la armonía social, el orden y el progreso social. Por eso se le llama sociocracia, gobierno de armonía social. O sea, en términos generales, aquí lo dice abajo, evita cambios estructurales y revolucionarios. Lo que esta persigue es preservar el sistema, mientras que aquella lo que percibe es cambiar el sistema. ¿Entienden la diferencia? Sí, es entendible. Ahí está la diferencia. Una quiere romper con el sistema de manera abrupta y este no. Este lo que quiere es conservarlo. Este lo que quiere es conservarlo. Lo que pretende es, lo que quiere es, ¿cómo se llama? Lo que quiere es mantenernos. ¿Ya? Como por ejemplo, yo les pregunto a ustedes, vean esto, a mí me gustan los ejercicios prácticos, ¿verdad? Y las vivencias que se tienen. ¿Se dieron cuenta ustedes después de la primera vuelta cómo cambió el discurso político, no? ¿Se dieron cuenta ustedes después del cambio de gobierno cómo se empezó a manejar discurso? Aquello sistemático, ¿se dieron cuenta ustedes que nos tenían bloqueados o no nos tenían bloqueados? Sí se recuerdan, ¿verdad? Eso lo vivimos todos. Ubiquémonos aquí. ¿Cuál era el fin de los bloqueos? Pregunto. Cambiar el sistema que tenía. Exacto. Ahí tiene un pequeño ejemplo. Miniatura porque no fue una revolución, porque una revolución es todo un pueblo, ¿va? Y ahora se da cuenta usted cómo nuevamente están cambiando los discursos, cómo las fuerzas se vuelven a reagrupar, ¿no? Entonces, la tendencia anterior, ¿qué quiere? Retomar y mantener el sistema.
Mientras que la nueva ideología que busca seguir cambiando el sistema. Ya aquí se aplica bien esto, mire. Entonces, al final, la diferencia entre una y otra. Quieren cambiar el sistema de manera abrupta, mientras que lo que quiere es conservarla. A le interesa la armonía social. A le interesa lo que se le conoce como sociocracia. Está clara la diferencia entre uno y otro, ¿verdad? Ahora, cuando hablamos nosotros de... ¿Ya alguien iba a hablar ahí? ¿Alguien iba a hablar? ¿O puedo seguir? Sí, lo puede seguir. Bueno, ahora bien, este positivismo, dentro de este positivismo hay corrientes. Está la corriente funcionalista, el funcionalismo, está el análisis sistemático, está la corriente empirista, ¿verdad? Y vamos a ver la primera, el funcionalismo. Bueno, estas son parte del positivismo. Aquí básicamente es considerar a la sociedad como un organismo vivo. Es como pensar en el cuerpo humano. Tiene los órganos del cuerpo humano. Ahí está el corazón, está el hígado, está el aparato digestivo, está el aparato respiratorio. Y si se dan cuenta, cada uno de esos tiene una función específica. Igual es acá. El estado de Guatemala, digo, es uno, o la República de Guatemala es una. Esa se compone de los gobernantes y los gobernados. Los gobernantes tienen sus funciones y los gobernados también. Los gobernantes tienen sus tareas a través de sus instituciones. Así es como se distribuyen para dar servicios. La otra parte fuera, o sea, ese es el sector público. El sector privado es la otra parte del sistema. Es la que le da vida al sistema. Es la que genera riqueza al sistema. Es donde una buena parte de ustedes se elabora, es donde en esa parte donde ustedes elaboran tienen un rol específico, ¿sí? Entonces, toda esa mezcla de todo eso, por eso se le dice es un organismo vivo o un organismo social. ¿Por qué social? Porque hay actores de toda naturaleza, primero de carácter público y de carácter privado. Pero lógicamente los dos se necesitan porque no puede haber gobernantes sin gobernados y no puede haber gobernados sin gobernantes. O sea, se necesita el complemento de ambos. ¿Y estos qué hacen? Tener una diversidad de actividades e intercambiarlas, ¿va? ¿Y qué es lo que persiguen? El mantenimiento del sistema social. ¿Se dan cuenta? Porque es parte del positivismo. Al decir que es parte del positivismo, lo que se persigue es mantener esa armonía social, mantener el orden. Eso le corresponde ¿a quién? A las instituciones de seguridad. Ellos son los responsables de mantener ese orden. ¿Sí? Estamos hablando del ejército, estamos hablando de la policía y en las carreteras fuera del perímetro está Provial y dentro de los cascos tanto acá dentro de la ciudad como los departamentos. En todos hay una policía municipal que se le llama o una policía de Metra. Ellos todo el mundo tiene su función, son parte de mantener ese orden. Eso sería. Luego viene la teoría de los sistemas. Bueno, cuando hablamos nosotros de la teoría de los sistemas, aquí estamos hablando de partes coordinadas. ¿Por qué partes coordinadas? Porque estos interactúan entre sí. La finalidad, ¿cuál es? Alcanzar objetivos de diversa naturaleza. Este tipo de interrelaciones, o sea, las relaciones, interrelaciones se llaman porque se dan adentro. Cada quien dentro del rol que le corresponde, dentro del órgano al que pertenece. Lógicamente, estructuralmente tienen que estar, como dicen, bien alineados y funcionalmente, porque si no,
no funcionan, pues nada funciona, nada, por más que estructuren, por más que hagan, por más objetivos, no van a alcanzar nada. Y esto, lógicamente, va a estar dentro de un sistema mayor, con propias características, porque todo es micro. Si nos ponemos a juntar, aquí somos cuántos, aquí dijimos que habían 82 en este curso, no sé cuántos están ahorita conectados, porque yo no lo puedo ver, yo solo veo la diapositiva. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que cada quien está dentro del rol dentro del espacio que le corresponde. Entonces, esa parte que ustedes son sus características que los hacen diferentes, pero que al final, estructuralmente tienen que ser funcionales, ¿verdad? Trabajo en equipo, se podría decir, porque somos mundos distintos, mentes distintas, pero que en ciertamente somos parte de un sistema. Entonces, somos microsistemas que al reunirlos es un sistema mayor porque todo tiene que funcionar, ¿verdad? Esta teoría de sistemas, ¿cómo se llama? Tiene elementos, tiene corriente de entrada, o sea, donde inicia, tiene procesos de conversión, es decir, dónde inicia la caminata, cómo se va a hacer, cuando hablan de reingenierías o hacer reconversiones, ¿verdad? Cómo eso puede ir cambiando, dónde termina el proceso, ¿verdad? La comunicación es bien importante en todo, ¿va? Porque si hay comunicación, si hay flujo de comunicación, ustedes saben que la comunicación es un poder, ¿va? El que te maneja comunicación tiene poder, el que controla medios tiene poder. Y la retroalimentación es para eso precisamente, la comunicación es parte, cuando el gobierno da sus mensajes a la nación, cuando los canales deportivos están dando sus resúmenes, cuando vieron el caso de ayer del atleta guatemalteca del oro, todo eso, entonces eso lo hacen ver, entonces eso lo retroalimentan después ustedes cuando lo comentan, ¿verdad? Pues a nivel Estado así funciona esto. Por eso se dice que el positivismo tiene aplicaciones tópicas de carácter macro y micro. Eso se lo enseñaron en economía. Macro es a nivel nación, o sea, cuando incluye todo. Y micro son partículas, ¿verdad? Son agentes económicos por aquí, familias por allá, empresas por aquí, empresas por allá. Y al juntar todo eso, se vuelve un sistema macro. Y eso es lo que se ve a nivel global, a nivel de Estado. Eso sería en cuanto a la primera. Luego tenemos nosotros lo que es el constructivismo. Bueno, esto es lo que a mí me gusta más. Ahorita les digo por qué. Porque aquí primero va a explicar qué naturaleza posee el conocimiento. O sea, cuál es la naturaleza misma del conocimiento. ¿Por qué se hace esta colación? Porque al decir que nadie viene de la nada, eso significa que todos tenemos conocimiento de algo, que no partimos de cero. Entonces, cuando nosotros profundizamos o nosotros queremos conocer más, entonces lo que hacemos es nos interesamos, investigamos más, leemos más. Entonces, eso nos va a dar cierto conocimiento. Por eso es que el aprendizaje es de diario. Por eso es que el aprendizaje es activo. Y es subjetivo porque es personal, ¿va? El que lo quiere hacer, lo va a hacer. Y el que no lo quiere hacer, no. El que se quiere superar es porque él lo quiere hacer. A eso se refiere subjetivo, que en uno depende. Adquirir cada vez más aprendizaje que se convierte en experiencia, ¿va? Entonces, cada vez que ustedes van superando, van adquiriendo conocimiento, eso mismo, esas vivencias se vuelven experiencias. Y luego tenemos nosotros que los nuevos conocimientos se adquieren a través de la realidad. ¿Pero la realidad de quién? La realidad misma del humano, ¿verdad? De la persona. ¿Sí? Y su comparación con los esquemas de los demás individuos. O sea, eso se le llama progreso, porque en el caso de la sociedad se mide en niveles, los niveles de conocimiento. Y en los niveles universitarios igual, recuérdense. Ustedes han ido teniendo sus niveles de crecimiento educativo. Empezaron por kinder, párvulos, primaria. Después de la primaria se fueron a los básicos, de ahí sacaron bachillerato o alguna otra carrera.
ahorita están en la universidad, van a luchar por su licenciatura, de ahí se van por su maestría, y a los que sigan estudiando, de ahí siguen su doctorado y así sucesivamente. O sea, por eso ese conocimiento es subjetivo, porque cada quien está dispuesto a quererlo asumir, por un lado. O sea, el conocimiento, por eso se dice que no es externo, sino que no es externo, sino que es producto de las relaciones con el mundo externo. Al decir el mundo externo se refiere esa interrelación que ustedes tienen con la realidad, esa interrelación que ustedes tienen en sociedad o esa relación que ustedes confrontan en la práctica social que se conoce como praxis. Pregunta, esto es lo que más esto es lo que a mí me gusta más, el constructivismo, este método, este tipo de metodología, porque esto lo que nos lleva es que no partimos de nada, no somos neófitos en temas, al contrario, sino nosotros lo que estamos haciendo es aprender cada día, adquirir de ese conocimiento cotidiano y lo que nos interesa, pues lo investigamos y aprendemos más y desarrollamos más. O sea que el humano no parte de cero, el humano parte de algo, parte de un proceso activo y por eso el aprendizaje ahí va todos los días. Y ustedes me dirán, tal vez hay días que son iguales, pero hay días que tienen cosas nuevas que aprender o ver, ¿verdad? ¿O me equivoco? No. Ahí estamos. Hoy, por ejemplo, ya aprendieron algo diferente de métodos o no, en relación a lo de ayer, o el martes fue, perdón. Sí, cambió la estructura. Entonces, a eso se refiere. Entonces, eso es cabalmente lo que es el constructivismo. Bueno, entonces, ¿qué horas son? 19:55. Entonces, vamos a ver ahí. Los principios propios del constructivismo son el significado o las interpretaciones que dan las personas depende de su conocimiento. O sea, depende de lo que ustedes conocen, depende del aprendizaje de ustedes, así van a poder interpretar. Así van a poder describir, así van a poder ustedes poder definir. Dice, el conocimiento, las percepciones y las ideas son construidas en las relaciones que establecen las personas con el mundo. Lo único que los va a llenar a ustedes de conocimiento, de aprendizaje y experiencia es esa relación que tienen ustedes con el mundo exterior, esa realidad que ustedes viven en sociedad y ese autoconocimiento que ustedes quieren tener. Por eso es que dice que el conocimiento es a través de las percepciones y acciones. Las percepciones son las sensoriales, el razonamiento lógico, todo eso que nosotros vemos ahí, el análisis, la síntesis, la abstracción, ¿verdad? Entonces, eso es lo que nos lleva lógicamente al conocer eso, ya determinamos nosotros acciones, pero las acciones, ¿cómo las vamos a hacer? Teniendo determinado conocimiento. Teniendo determinado conocimiento, así va a ser nuestro nivel de acción que nosotros podamos desarrollar. Bien, entonces, luego tenemos la comparación de los paradigmas aplicados a la investigación. Son tres: el ontológico, epistemológico y el metodológico. Cuando nosotros estamos en el ontológico, ese se refiere a la naturaleza del mundo social en general, ¿sí? A esa realidad que está ahí. Todo eso que está ahí, todo eso que ustedes puedan ver, puedan percibir o puedan imaginarse, eso es en general. El epistemológico, eso propiamente viene a ser una relación entre el sujeto que conoce y el objeto que pretende conocer. ¿Sí? O sea, ¿qué relación hay entre sujeto y objeto? ¿Sí? Y el metodológico. Aquí ya son las estrategias, los procedimientos que se van a aplicar en la investigación para poder conocer esa determinada realidad, pero esa determinada realidad se refiere a ese fenómeno social que ustedes quieren investigar o que quieren conocer, ¿verdad?
¿Cómo van a llegar a determinar ustedes eso y después al final confrontarlo, verdad? En la praxis social. Ese es el plano metodológico. ¿Alguna duda hasta ahí, jóvenes? ¿Estamos claros ahí? ¿Con esos tres? Sí. Bye. Entonces vamos a dejar ahí la clase. Ahí me recuerdan que nos quedamos en la diapositiva 7. Entonces la otra semana ya los veo presencialmente. Yo les voy a mandar para que ustedes lleven lectura también, por favor. Muy bien, Ley. Sí, porque esta sí está un poquito grande, mire. Esta tiene 24 diapositivas. Que aquí vamos a ir avanzando. Pero la va a compartir en el grupo. Sí, yo siempre hago el mismo procedimiento. Oye. Muy bien. Entonces me quedé en la diapositiva 7, ¿verdad? Pasen feliz noche, jóvenes. Ahí quedamos. Feliz noche, licenciado. Gracias.